Hola, hola, bendiciones. Ya estamos aquí, estamos en este devocional. Buenos días, Espíritu Santo, con el tema quien te ama también te reprende. Y bueno, pues me voy a basar en Proverbios capítulo 3, versículo 12 y quiero leértelo. Proverbios capítulo 3, versículo 12 y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Proverbios 3, 12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado escuchando o hemos visto en algún momento que hablan del castigo, que si Dios castiga. Entonces hoy quiero hablarte sobre eso para que nos quede un poquito claro lo que es el castigo y lo que es la reprensión. Voy a saludar mientras a los que se conectan, bendiciones, y si pueden ustedes compartir, compartan, se los agradecería muchísimo. Es de gran bendición cuando ustedes comparten, de verdad. Yo a veces no puedo llegar a más personas como ustedes pueden llegar, pero a lo mejor tú puedes conocer a una persona que realmente necesite recibir palabra de Dios, y a lo mejor no este tema, pero todos los demás temas que llevo ya grabados a lo mejor puede ser de bendición. Estoy en varias plataformas. A lo mejor tú me estás viendo por esta plataforma, pero tengo varias plataformas en las cuales me puedes escuchar. Y bueno, yo soy la pastora Karina Ruiz de la iglesia Come Back Regresa. Así que nos puedes buscar ahí en internet, en las páginas. No puedo decir yo nombres de alguna plataforma si estoy en otra, porque de repente me pueden bloquear. Entonces, bueno, pues voy a iniciar este tema de el que te ama también te reprende o te castiga, ¿verdad? Es la palabra que vemos en algunas versiones. Ejemplo, aquí yo voy a leerte Reina Valera nuevamente y dice: porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. En otras versiones dice: porque Jehová al que ama reprende, como el padre al hijo a quien quiere. Fíjense que yo tenía mucho conflicto con esta palabra de que Dios castiga, porque yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escuchado o hemos dicho nosotros mismos, no, es que Dios castiga. Yo en su momento, cuando yo no conocía a Dios, sí que te puedo decir que yo vivía una religión, y después de vivir una religión o una religiosidad, llegué también a ser atea en un tiempo de mi vida y estar en contra de Dios, ¿no? Entonces yo les decía a la gente: es que si Dios fuera tan bueno, ¿por qué castiga? ¿No? Si fuera tan bueno, ¿por qué permite eso? ¿Por qué nos castiga de esta manera? Y la verdad, yo quiero decirte esto, que yo era una ignorante ante las cosas de Dios, porque aunque leía y conocía la palabra, dice que de oídas lo conocía, más ahora mis ojos lo ven. Eso estamos hablando de la cuestión espiritual. Ahora ya puedo tener revelación del Espíritu Santo, he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y sé que después de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pues quien nos revela todas las cosas se llama Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, que también es Dios. Recuerda que es un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para aquellos que no creen en el Dios trino, yo no digo la palabra Trinidad, la verdad, porque no es bíblico, pero sí creo en un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así como nosotros somos constituidos alma, cuerpo y espíritu. Bueno, pues Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. Los tres son uno. Entonces, yo sí te puedo hablar o te puedo decir que antes de que yo conociera pues al Dios trino, déjenme paso este cable para acá, ya. Antes de que yo conociera al Dios trino, escuchaba muchas denominaciones o religiones sobre que no creen que Dios sea tres, pero yo sí lo creo. Yo creo en Dios trino, yo creo que Dios tiene su personalidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jehová es Dios. ¿Sí? Bueno, entonces voy a seguir. El tema del castigo,
nosotros, o al menos yo en la religión que tenía, lo tenía como si te portas mal, Dios te va a castigar. Y era como cuando le dices a un niño, mira, si tú te portas más, ahí viene el coco y el coco te va a llevar. ¿Cuántos hicieron eso con sus hijos? ¿O a cuántos de ustedes se los hicieron? ¿Verdad? Que los papás de repente decían, ándale, si no va a venir el señor de la basura y te va a llevar. Te portas mal y te va a llevar. Mira, que si te portas mal, viene la señora esa de la esquina, a la que le dan miedo todos. Le voy a decir que venga por ti. Le voy a decir que venga por ti. Oye, la señora, si yo diciendo, yo pensando, ay, pobre señora, ni en cuenta, y todo el mundo haciendo que le tenga miedo. Y sabes algo, ahora me ha pasado. Ahora que estoy pastoreando, me ha tocado situaciones cuando, ejemplo, estoy en la iglesia y de repente están los adolescentes y le dice una mamá a otra, dile a la pastora que lo regañe, dile a la pastora que lo regañe. Y yo, regáñelo usted. Porque si no, a mí me agarran miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera autoridad antes que yo es la mamá, es el papá. Entonces yo creo que la reprensión primero viene de los padres y luego pues ya de uno como pastor o como líder o como también como autoridad, ¿no? Y esto va a lo mismo, se refiere a Dios, ¿no? La verdad, a nosotros nos ha costado sujetarnos a una autoridad, a muchos de nosotros, y a mí también me pasó que nos cuesta mucho reconocer nuestros errores y nos cuesta mucho reconocer que a veces necesitamos que alguien nos exhorte, que alguien nos corrija, que alguien nos diga que estamos haciendo las cosas mal, porque a veces somos muy autosuficientes, a veces somos soberbios, somos ególatras, somos vanidosos, a veces creemos que podemos hacerlo nosotros solos y no todo lo podemos, ¿sabe? Tenemos que reconocer que siempre va a haber alguien mejor que nosotros y que nosotros tal vez vamos a ser mejor que alguien, pero es como nosotros como pastores. Nosotros queremos que las ovejas se sujeten a nosotros, pero ¿y nosotros? Y nosotros como pastores, ¿a quién nos sujetamos? Nosotros también tenemos un pastor. Bueno, al menos nosotros, mi esposo y yo, el pastor Mario y yo, tenemos pastores a quien nos sujetamos, ¿verdad? Y pues mis pastores también. Entonces, principalmente pues tenemos al pastor de pastores, que es Jesús, ¿verdad? Y nos sujetamos a él. Pero si no nos sujetamos a alguien que vemos aquí en la tierra, imagínense, menos me voy a sujetar a alguien que no veo, o alguien que no me habla, o alguien que yo a lo mejor yo digo, es que yo no escuché que me regañara, ¿verdad? Dios usa a nuestros líderes, Dios usa a nuestros padres, Dios usa a nuestros pastores, Dios usa a nuestras autoridades para reprendernos, para exhortarnos, para decirnos cómo se hacen las cosas cuando nosotros no le estamos haciendo bien. Cuando alguien nos llama la atención y dicen, así no es esto, oye, ¿por qué estás haciendo esto? O cuando ponen una autoridad como los de protección civil, o la policía, los soldados, ¿no? Entonces te tienen que exhortar y te tienen que llamar la atención. Pero ¿sabe algo? El hombre, el ser humano por naturaleza es rebelde. El ser humano por naturaleza somos rebeldes y nos cuesta mucho sujetarnos a una disciplina, a una instrucción, a una guianza, porque a mí que me va a andar diciendo, yo lo puedo hacer solo, no hombre, yo puedo, a mí nadie me tiene que andar mandando ni diciendo, yo no tengo que ir a una iglesia, yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa, ahí yo pongo alabanzas y busco a Dios y ahí está Dios conmigo. Rebelde, la Biblia dice que no dejes el día de reposo, punto, no hay tema de discusión. Vienen los 10 mandamientos, Éxodo 20, usted lo puede encontrar ahí. No dejando el día de reposo. No dejando el día de reposo, porque esto es un mandamiento. Sí, eso es un mandamiento y esto es para siempre.
siempre, ¿verdad? Es algo que no se va a quebrantar. Entonces, cuando un papá regaña a un hijo, es porque realmente le ama. Un papá que realmente ama a su hijo le va a llamar la atención. Un papá que realmente ama a su hijo y que le importa a su hijo, le va a llamar la atención y le va a decir, óyeme, si tú no recoges tu cuarto, tú no sales. Si tú me dejas aquí el plato donde yo te serví la comida, que me costó traer el mandado, y tú ni siquiera puedes recoger tu cuarto, tú ni siquiera puedes recoger tu plato y llevarlo allá, óyeme. Entonces, nos cuesta mucho recibir disciplina, nos cuesta mucho recibir instrucción y nos enojamos. Entonces, yo quiero decirte algo, Dios a quien ama reprende, Dios a quien ama castiga, y el castigo no es como que algo que Dios, si fuera malo, los voy a castigar, No, porque Dios no es así, Dios no es malo. Dios realmente, yo siento que a Él le duele cuando nos está regañando o castigando o trayendo una represión. ¿Sabe algo? Y le digo eso porque ¿cuántos de aquí somos papás? Y en algún momento de nuestra vida, cuando hemos regañado muy feo a nuestros hijos, eso duele horrible, porque empiezan a llorar y tú, uy, me tengo que aguantar, no voy a llorar, me tengo que aguantar, me tengo que mantener firme porque ya me está haciendo cara de que va a llorar, de que se siente mal, o le regañas o le das unas buenas nalgadas, ¿no? Le das un correctivo y te duele en el alma. Se van llorando y te quedas bien triste tú también, te duele y empiezas a llorar también porque lo regañaste. Y yo así siento, ¿sabes? Yo así siento que Dios es. Que cuando nos da una corrección, Él se duele. Que cuando nos viene una consecuencia, porque sabes, a veces ni siquiera es Él quien te da el castigo o la reprensión, ¿sabes? A veces hacemos cosas malas. Ejemplo, si nuestro niño fue y le pegó a otro niño, le dio una patada, ¿sí? Si nuestro niño fue y le dio una patada a alguien y el otro niño va y se la regresa, duele. O sea, duele ver eso, pero él recibió un castigo, él recibió una consecuencia de sus actos, de algo que no fue correcto, ¿verdad? Entiendo que a veces hay niños que ni pegan ni fueron y les pegaron al tuyo, ¿verdad? Pero entiendo que puede haber un correctivo, que puede haber una reprensión, o que puede haber un castigo, o puede haber una consecuencia cuando tú y yo actuamos mal, y que a lo mejor ni siquiera papá y mamá te regañan, pero llega el director, el de la escuela, llega la maestra y te empieza a regañar, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿verdad? A veces como padres, sé, porque soy mamá y a mis 2 hijas, ¿verdad? Y ahora que ya tengo nieta, o sea, yo siento que me va a doler bastante regañarla. Como que, pero, o sea, va a haber situaciones en que vamos a tener que hacerlo. Créanme que a mí, aún cuando llegan adolescentes, jóvenes o niños ahí a la iglesia conmigo, a consejería, también siento así como que feíto, ¿verdad? Tenerles que llamar la atención cuando se les tiene que llamar la atención, porque sé que a veces los padres no han llamado la atención, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues me ven a mí con ese sentido de autoridad, y que a lo mejor a mí sí me pueden hacer caso en algunas áreas, digo, no en todo, pero en algunas áreas a lo mejor me pueden entender, o no sé si les pasa que a veces nosotros como padres, nuestros hijos no nos hacen caso, pero si lo mandamos con alguien más, con la abuelita, con el abuelito, y se los regaña, les duele, bastante, ¿verdad? Porque no pueden comprender cómo es que a alguien que los defiende siempre los regaña. Entonces, eso pasa con nosotros, ¿verdad? Con Dios, pero Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, lo está diciendo claramente, que todo papá que ama a sus hijos les va a llamar la atención. Si nosotros dejamos sin disciplinar a nuestros hijos, porque estamos a tiempo, mientras tu hijo siga viviendo en tu casa, no importa la edad que tenga, si tenga 20 años, así tenga 30 años,
mientras siga bajo tu techo, tú le vas a seguir regañando porque ahí mandas tú, porque ahí son tus órdenes, porque ahí son tus reglas, sí, porque ahí son tus horarios, ahí son tus cosas. Digo, ya una persona de 30 pues ya no debería estar ahí viviendo, ¿verdad? Pero si en dado caso que todavía esté ahí, aún tiene que sujetarse bajo tus reglas. Y yo creo que aún yéndose a otro lado, uno tiene que respetar a los padres, porque los padres siempre van a ser los padres. Fíjate, cuando yo me convertí, yo de niña fui una niña muy bien portada, muy linda, muy amorosa, muy obediente. Casi nunca di problemas a mis padres, nunca, nunca, nunca. La verdad, yo no me jacto de eso, pero sí puedo decir que fui una niña que sin problema, o sea, no causó problemas. Yo creo que, pues como mi mamá un día me dijo que él daba gracias a Dios por su cariñita, ¿verdad? Porque era muy bien portada, pero yo me destrampé a los 15, ahí fue donde yo me perdí y hice y deshice y mil cosas me pasaron y no, hombre, no. De los 15 a los 28, qué bárbara, o sea, hice y deshice hasta que me cansé. Pero me vinieron consecuencias, vino la reprensión de Dios y ahí fue donde me alcanzó, Gracias a Dios recibí misericordia a tiempo y no morí en el proceso. Pero, sabes, hay ocasiones, hermanos, que nosotros cuando estamos siendo reprendidos, eso también quería hablarte, que cuando nosotros estamos siendo reprendidos nos llegamos a enojar con la persona que nos regaña, ¿no? Nos llegamos a enojar y decimos, ay, pero ¿por qué a mí nada más? Y no castigas a alguien, no castigas a mis hermanos, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando nos llamaban la atención, ¿no? Ya éramos, bueno, sí, adolescentes jóvenes, ya teníamos ya 15, 16, 17 años y ya para regañadas que nos daban, ¿verdad? Y a mí me caía tan gordo, pero tan gordo que a mí me regañaran y yo decía, pues si me vas a regañar a mí, vas a regañar a mis hermanas y que no sé qué. Y yo me ponía a alegar, ¿no? De que ahora todos colusos, todos rabones. Y me ponía a alegar, ¿no? De que no nada más a mí, pero ¿sabe algo? Yo no veía en ese tiempo el amor que me daban mis padres, no lo veía, estaba ciega. Estaba cegada y yo me caían gordo mis papás. Yo decía, ¿por qué me tienen que regañar? Ay, que me dejen en paz. Yo me acuerdo que una vez en mi rebeldía, yo le dije a mi mamá, yo no te pedí nacer, o sea, déjame en paz. Yo no te pedí nacer. Y ideas locas que traen ahorita los huercos, ¿verdad? Con tantas ideas. También en su tiempo yo así fui. Y yo le dije a mi mamá, yo no te pedí nacer, ¿por qué me andas regañando? Es más, yo ni quiero vivir. O sea, me puse muy loca, muy así. Y hoy puedo entender, ¿sí? Pero ¿sabe algo? Cada vez más y cada vez más los padres estamos perdiendo autoridad. Nos da ya miedo. De hecho, tanto así que digo que nos da miedo, que ya no somos generación de hierro, somos una generación de cristal. Bueno, son una generación de cristal los jóvenes y los niños y los adolescentes, que ya no les puedes regañar porque ya te quieren demandar, porque ya quieren ir contra ti, ya no les puedes decir nada si les levantas la mano, si les das un chanclazo, si les das con el cinto, no hombre, ya te andan levantando demanda y te andan dando una institución, ¿verdad? No puedo decir nombres de instituciones, pero ya te los andan mandando para que le quiten a los niños. No, es algo muy fuerte, pero la Biblia dice que Dios a quien ama reprende, que Dios a quien ama castiga, y no con un castigo de que por ser malo, por ser malvado y por dejarte ahí, porque Dios no es cruel, Dios no es malo, Dios se duele de su castigo que te da, pero lo hace porque es necesario. Asimismo los padres, cuando nos castigaban, cuando nos reprendían, cuando nos llamaban la atención, cuando ellos nos daban un chanclazo, cuando nos daban un manazo, yo creo que a ellos les dolía mucho y lloraban, así como yo llegué a llorar cuando yo llegué a regañar a mis hijas. La verdad, hermano, yo llegué a llorar cuando regañaba a Morgana, cuando yo regañaba a Livni, y
Y me sentía tan mal, yo decía, ay, qué feo que los tengo que regañar, pero ni modo, porque si no, después va a ser peor, porque yo ya lo viví, yo ya sé qué es esto, yo ya sé qué es dejar pasar por alto la ofensa o dejar pasar por alto la grosería y no, no, así no debe de ser. Entonces, yo quiero decirte algo, tal vez para ti es difícil recibir un castigo, pero Dios no es malo y si Dios, que es nuestro Padre, nos reprende, tenemos que aprender a recibir la exhortación. Dispón tu corazón, dispón tu vida para que el Señor te siga hablando y te siga moldeando y créeme que verás grandes cambios. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Dios te bendiga, así que ya no te enojes con Dios. Si Dios te ama, te va a tener que reprender. Bendiciones para todos, nos vemos en la próxima.